Bueno, bienvenidos a otra clase magistral, acá en el nivel 1. Esperemos que todos y todas estén transitando una buena semana. Y en este caso, en esta tercera edición de clases magistrales acá en el curso, vamos a tener el enorme placer de contar con Maximiliano Seigorman, que es el actual director de la Escuela Nacional de Entrenadores y también miembro de los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales formativas y también asistente en el último mundial con la selección mayor. Y en esta ocasión, y en concordancia con el tema que venimos abordando esta semana, Maxi va a tocar varios temas sobre el bloque técnico, sobre el apartado técnico en las categorías de formación, bueno, y todo lo que ello engloba. Así que bienvenido, Maxi, a esta clase. Un gusto tenerte. Buenas tardes a todos. Es un placer ser parte del curso y la verdad que esperando que todos los alumnos se encuentren bien y tratando de sacar provecho de este curso que viene desarrollándose hace varias semanas. Lo que tenemos preparado para hoy es hablar sobre el bloque técnico, pero entre los temas que vamos a ir abordando, básicamente, queremos profundizar sobre la mirada del entrenador a la hora de desarrollar un trabajo sobre un aspecto que consideramos que es muy importante en las categorías formativas, sobre todo en los primeros niveles, porque bueno, son las herramientas que tienen nuestros jugadores para poder desenvolverse de la mejor manera luego en el juego. No entraremos tanto en los detalles que por ahí quizás los jugadores necesiten aprender, sino más profundizando en la mirada del entrenador, en cómo desarrollar una planificación, cómo ir progresando metodológicamente y además qué aspectos consideramos que son importantes visualizar para establecer una correcta corrección con aquellos jugadores que tengan ya incorporado algunos gestos técnicos, pero también con aquellos nuevos jugadores que se vayan incorporando y que nosotros necesitamos ir desarrollando y procurar que tengan una buena formación. Vamos a empezar a compartir pantalla con el material y bueno, una de las cosas que considero que son importantes en esta planificación y progresión metodológica de los fundamentos, me parece como inicio a esta charla, considerar como muy importante el tema de que nosotros no podemos copiar drills, copiar ejercicios o tratar de estimular a nuestros jugadores con cosas que se nos van ocurriendo al azar o que vamos viendo en ese momento y que a partir de ahí pensemos que nos puede dar algún tipo de resultado. Está claro que no todos los jugadores son iguales, de una temporada a la otra o de un grupo al otro, nuestros jugadores no son el mismo grupo, quizás por experiencia previa, por años de trabajo o por quizás un conocimiento o un caudal de preparación en el cual quizás haya tenido un desarrollo en el cual nos permite elevar el nivel o quizás al año siguiente el grupo nos permita empezar trabajando de un poquito más abajo en el nivel de ejecución de nuestros drills. Vamos a empezar a desarrollar la siguiente filmina, en la cual considero que en la progresión de la metodológica de esta técnica individual, tenemos que saber que nuestros chicos desde edades tempranas tienen que pasar por un proceso de enseñanza en el cual nada es producto de la casualidad. Es decir, nada te llega mediante suerte, nada es algo que no esté planificado. Los mejores resultados tienen que ver con una progresión metodológica de la enseñanza de estos fundamentos. Para lograr llegar a un lugar debemos establecer esta planificación metodológica y saber básicamente que esta planificación, por supuesto que tiene que ser flexible de los fundamentos,
es decir, que lo podemos ir modificando, es decir, que nuestros jugadores pueden avanzar más rápido, o nuestros jugadores necesitan mayor paciencia para poder ejecutar los drills, me parece que también es importante saber desde dónde partimos. Nosotros tenemos que conocer el grupo este año o en el año que estemos trabajando para poder saber con qué grupo estamos trabajando, con qué calidad de chicos, y si es muy heterogéneo, bueno, tratar de pautar estos ejercicios para que todos puedan ir adquiriendo el nivel que corresponda. Y además, como esta planificación, ya lo hemos hablado las primeras semanas también, hay que ir ajustando y tiene que ser flexible para que todos esos ajustes que vayamos haciendo nos permitan ir evolucionando y mejorando en lo que fuese necesario. Siguiente. Está claro que nosotros tenemos que entender que en este primer nivel, en esta etapa de nivel 1, para el niño, para el joven, hasta U13, está claro que es un juego, una actividad divertida, pero la tarea diaria para nosotros, los entrenadores, no puede ser producto de la casualidad. Nosotros no podemos llegar a un entrenamiento en el cual querramos enseñar algún drill o algún ejercicio sin tener el conocimiento verdadero de lo que vamos a enseñar. Por eso mismo es tan importante, y lo vamos a ir desarrollando ahora, el conocimiento acerca de cómo metodológicamente ir enseñando o ir progresando en esta fase metodológica de la técnica individual. En la siguiente filmina, para mí es muy importante establecer niveles de logro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo evaluar previamente al grupo y saber si tienen buen manejo de balón, puedo saber si tienen una buena técnica de lanzamiento, si puede coordinar movimientos, si puede ir enlazando distintos drills técnicos, o tengo que arrancar de una etapa bien básica, de un nivel muy inicial. Eso no quita que yo, en mi trabajo, tenga que saltear etapas y tenga que caer en resoluciones tácticas para poder evitar o disimular estas falencias técnicas que tienen mis jugadores. Todo lo contrario, quizás el progreso sea mucho más rápido, pero para eso es clave que nosotros llevemos un plan de desarrollo. Nosotros tenemos que estos niveles de logro conceptuarlo como la adquisición de las destrezas técnicas adaptadas al nivel coordinativo que tiene el futuro jugador. ¿Esto qué quiere decir? Yo no puedo empezar a enseñarle a los jugadores ciertos drills porque los vi entrenar a las categorías superiores y que eso se adapte al nivel que yo tengo. Para mí, estos logros van a ser realmente significativos si nosotros partimos de la educación previa del movimiento. Ya vamos a entrar en lo que yo considero que los entrenadores tenemos como conocimiento para poder evaluar estas situaciones iniciales. Y además, hay condicionantes que a nosotros nos pueden jugar a favor y algunos en contra a la hora de ser ambiciosos de tratar de lograr estos objetivos. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta el lugar donde trabajamos, la condición social donde estamos desarrollando la actividad, el nivel de maduración que tengan estos chicos, los recursos pedagógicos y material didáctico que podamos disponer. Asimismo, el espacio físico, para poder ir adaptándonos a situaciones que yo considero que podemos ir dándole la calidad que necesitamos para poder desarrollar la técnica individual. Les marco ahí nuevamente este tema de un diagnóstico previo. No podemos arrancar un desarrollo de la técnica individual sin saber qué tipo de conocimientos tienen nuestros jugadores. Esto nos va a permitir una planificación que sea adaptada al grupo, que realmente nosotros podamos hacer un desarrollo significativo y de enseñanza verdadero. Para nosotros es muy importante que vayamos superando nuestra planificación, es decir, que nuestros jugadores vayan realmente adquiriendo todas nuestras enseñanzas y todo nuestro desarrollo de la planificación, y además transmitir una motivación muy grande, que es lo que queremos realizar a partir de este trabajo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que podemos influenciar positivamente en nuestros chicos y podemos soñar que todos estos hábitos que vamos tratando de inculcar, ellos el día de mañana les puede servir para ser
por lo menos un jugador que quiera permanecer durante muchísimo tiempo y desarrollarse dentro de la actividad. En estos niveles iniciales es muy importante que nosotros entendamos que nuestra enseñanza y nuestros consejos y nuestras correcciones pueden ser significativas en estas primeras etapas. Si nosotros no tenemos una planificación y nosotros caemos en drills sueltos o aislados, me parece que muchas veces no logramos el objetivo de llegar significativamente al joven. Y eso me parece que es una de las grandes premisas que tenemos que tener como entrenadores, de alcanzar que nuestros jugadores en el día de mañana puedan tener hábitos correctos. Siguiente. Una estructura para poder desarrollar la técnica individual, me parece que todos tenemos que partir de las capacidades coordinativas. Ahora voy a exponerle lo que nosotros debemos considerar. Hay algunos entrenadores que tienen la suerte de haber estudiado la carrera de educación física y quizás tengan un conocimiento un poquito más amplio de algunos patrones del movimiento que nos puede facilitar a la hora de detectar los recursos técnicos. Pero me parece que hay algunos elementos que son fundamentales. Nosotros tenemos que entender que toda acción individual que realiza el jugador son las herramientas que tiene después para desenvolverse dentro del campo. Me parece que todo lo que le enseñamos y todo lo que le vamos inculcando tiene que ver con eso, tiene que ver que tenga recursos para poder desarrollarlo luego como un fundamento dentro de la acción colectiva, tanto de defensa como de ataque. Me parece que cuanto mayor herramientas técnicas le vayamos enseñando a nuestro jugador y le podamos ir mostrando, me parece que después tienen mucho más recursos para poder jugar y desenvolverse. Todas estas herramientas técnicas, muchas tienen que ver con el balón y hay otras, como le decía, después llevarlo a cabo en la parte de juego, tienen que saber ocupar los espacios y poder resolver en situaciones que por ahí, teniendo el oponente, tengo que tener los recursos para poder resolverlo. Y las otras, me parece como cuestión importante, que yo lo marco ahí como el cuarto punto también, son situaciones especiales que surgen de la improvisación que tienen los jugadores. Muchas veces, a partir de enseñanza, de nuevas técnicas que vamos desarrollando, los jugadores van incorporando, van visualizando y van viendo, ya mostraremos algunos ejemplos, que nosotros tenemos que promover esta oportunidad de que el jugador desarrolle todo el potencial que pueda tener, y a partir de eso me parece que también empiezan a surgir para nosotros nuevas situaciones que podemos incorporar en cuanto a la técnica individual. Me parece que estos son los 4 elementos fundamentales que, si nosotros hacemos en edades tempranas mucho hincapié en mejorar la técnica individual de nuestros jugadores, me parece que a la hora de ir resolviendo las situaciones de juego, vamos a tener muchísimos más recursos y jugadores mucho más preparados. Siguiente, Filmin. Creo, como marca bien el apunte, los entrenadores debemos tener un conocimiento depurado de cómo es la técnica. Pero me parece también que es importante saber que una técnica individual, muchas veces en los entrenamientos, es difícil, sobre todo en las categorías tempranas, desarrollarlo de una manera aislada uno de otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros no podemos hacer un drill en el cual durante un tiempo prolongado mantengamos a nuestros jugadores ejecutando una técnica individual repetitiva, como si podríamos tenerlo en categorías superiores, porque está claro que en estas edades tempranas los chicos necesitan disfrutar del juego y teniendo una actividad que les resulte placentera, que además sea llevadero, que además sea motivante, que además lo mantenga todo el tiempo activo, porque en estos primeros niveles es clave que todos los jugadores tengan participación, que todos los jugadores se sientan parte del entrenamiento, con lo cual muchas veces nuestros drills y nuestras ejercitaciones tienen que ser lo suficientemente dinámicas y muchas veces estar entrelazadas un drill o una actividad que tenga varios componentes. Pero para entrar en detalles exclusivamente de lo que consideramos los elementos fundamentales, me parece que en estas 3 columnas, y hay muchísimos más, pero son algunos de los esenciales, considero que el entrenador
tiene que conocer de movimientos que son importantes. La mecánica de piernas, que el jugador sepa poder correr y desenvolverse, que sepa desplazarse tanto lateralmente, hacia adelante, hacia atrás, que lo pueda hacer en zigzag de distintas maneras. Me parece que son movimientos que cuando nosotros querramos incorporarle el drill con balón o el drill que tenga que ver múltiples acciones, me parece que tenemos que empezar a detectar desde edades tempranas si el jugador está preparado para poder hacerlo. Muchas veces nosotros queremos insistir, por ejemplo, en una situación de manejo de balón, sin poder hacer que el jugador pueda correr libremente por el campo, ejecutando una acción técnica que sea correcta, y no estamos visualizando que el problema quizás sea una cuestión de coordinación o de poder correr o de poder desarrollarse libremente por el campo sin el elemento primero, y esas son cosas clave que la podemos detectar. Sí, Emi, una pregunta. Maxi, perdóname que te interrumpa. Quería, porque acá recién dijiste algo que me parece que está bueno para volver un poquito y también aprovechar esta pregunta, a ver cuál es tu opinión. Vos mencionabas que no tenía tanto sentido, no era lo mejor mantenerse sobre un ejercicio, repitiendo un gesto demasiado tiempo, que era algo que tal vez las categorías superiores sí podían relacionarse más con esa situación, pero no las pequeñas. Y en esta relación de lo técnico y lo táctico un poco también, mediante las definiciones que estuvimos dando en el curso, ¿te parecería acertado esta idea de que también tenemos que poner en situación de juego, y esto es el famoso aprendo aplico en los chicos, también porque ellos tienen que descubrir mediante la táctica individual, ¿no? O la táctica como la hemos definido, ellos tienen que descubrir también en dónde van a usar esos gestos, para qué van a usar esos gestos, qué implica usar esos gestos, cosa que tal vez los mayores ya han atravesado toda esa etapa, ya tienen un montón de experiencia, y es probable que si vos les hablas de un gesto en particular, sepan dónde, cuándo y por qué lo van a usar. Tal cual. Mira, te contesto lo que yo creo y que me parece que desde edades tempranas debemos tratar de inculcar o de promover en los lugares que nosotros nos toca trabajar. Primero, me parece importante que a la tradicional quizás estructura de entrenamiento que tenemos de 1 hora en estos primeros años de entrenamiento o de iniciación que tienen los chicos en nuestro deporte, me parece que ya es clave la incorporación, por ejemplo, de un preparador físico. Entonces, hay cuestiones coordinativas que nosotros ya las podemos ir ganando, agregándole quizás media hora más en algún espacio. Por eso yo planteaba que en esta planificación inicial, la técnica individual, quizás uno la puede ir trabajando con pequeños espacios que uno disponga fuera de lo que es la cancha de básquet. Vamos a suponer un ejemplo. Si está entrenando en la categoría pre-mini, quizás los mini empiezan media hora antes o 45 minutos antes de lo que disponga la planificación o el entrenador responsable a cargo, con cuestiones exclusivamente que tienen que ver con el desarrollo postural de nuestros jugadores, pero como vos decías recién, no en estructuras repetitivas en lo cual lo postural sea repetición, 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 sino con dinámicas de trabajo, y algunas las vamos a charlar ahora, que tienen que ver con ir mejorando paso a paso estas cuestiones. Hay jugadores que van a tener problemas posturales, otros con la zona media, otros con el gesto técnico, otros con el elemento. Bueno, si nosotros podemos hoy en día tratar de que en nuestros lugares de trabajo ya tengamos un preparador físico o tengamos la posibilidad de que el staff nuestro sea un poquito más amplio y tengamos monitores y podamos trabajar y podamos hacer que nuestros jugadores vayan adquiriendo esta parte de postural fuera de lo que es el entrenamiento propiamente dicho, me parece que vamos a ir ganando un montón de tiempo. Pero si no lo tenemos porque el espacio no nos permite, por el tiempo o por lo que fuere, nosotros tenemos que disponer esta cuestión dentro de la práctica o dentro de ese entrenamiento para que nuestros jugadores vayan adquiriendo estas cuestiones. Y me parece que si nosotros tenemos un grupo de 10, 12 chicos, como así también tener 18 chicos, nuestra dinámica de trabajo puede ser
que todos pasen por distintas posiciones, en los cuales quizás si tenemos solamente 2 aros, haya 2 drills que tengan que ver con ejecuciones de lanzamiento, como lo marcamos ahí en la filmina, y el resto de los jugadores haciendo distintas situaciones en la cual nosotros podamos ir de a poco inculcando en él la importancia de la ejecución de los gestos correctamente, y que además eso vaya adquiriendo un valor importante y que ellos lo puedan visualizar después cuando lo llevan al juego. Que me parece ahí es donde nosotros podemos desarrollarlo en la mayor parte de nuestro entrenamiento. Esto que vos decías de lo voy aprendiendo y lo voy aplicando. Por eso en una estructura de entrenamiento, si tenemos la posibilidad de que media hora antes tener la posibilidad de trabajar con un preparador físico, cuando nosotros ingresamos al entrenamiento podemos disponer de una primera parte del entrenamiento con drills propiamente dicho de ejecución, y a partir de ahí el resto del entrenamiento, situaciones de aplico, situaciones llevadas al juego, situaciones que el chico vaya sintiendo que todo lo que hizo antes tiene un real significado. Por eso propongo acá también que cada uno de nosotros tenga una planilla en la cual empezar a escribir todas las opciones y las combinaciones de drill posible, que ahora las vamos a ir desarrollando, de drills posibles. Me parece que a partir de estas situaciones que nosotros estamos marcando acá, y del diagnóstico previo que hablábamos antes, vamos a saber si nuestros jugadores tienen problemas en el manejo de balón, en trabajar con un balón, con una mano, con 2 manos, si lo pueden hacer desplazándose, si no lo pueden hacer. A partir de ese punto de partida, nosotros podemos saber si tienen problemas en la recepción, problemas en el tipo de pase que ejecutan, problemas si lo pueden hacer con una mano, 2 manos. Si nuestro grupo es elevado, bueno, quizá nosotros podamos iniciar un poquito más arriba y que las cuestiones técnicas nos permitan que nuestros drills tengan un nivel de ejecución un poquitito más elevado. Pero por eso nuestra propuesta tiene que ver con qué conoce el entrenador, hasta dónde puede hacer un diagnóstico, y a partir de ahí cuánto le puede enseñar para que ese chico aprenda y aplique. Lo mismo pasa con los lanzamientos, que a partir de hace unos años atrás ha ido incorporando un montón de situaciones. Por ejemplo, ahora se da el paso cero, que tiene una cuestión claramente que ver con el desarrollo de la enseñanza metodológica de cómo correr, de cómo recibir el balón, de cómo ejecutar, si vengo en drible y si vengo lanzado, y que nos da posibilidades de enseñarle a nuestros jugadores un abanico de situaciones que me parece que son claves, que el entrenador las conozca para poder desarrollarla después. Y la tercera solapa que marcamos ahí, todo lo que tiene que ver con cuestiones de técnica individual con el desarrollo de la defensa. Me parece que en las primeras edades es muy importante que nosotros vayamos corrigiendo pequeñas situaciones que tienen que ver con lo postural. Me parece que es importante que los jugadores vayan adquiriendo ciertos hábitos saludables para poder defender. Pensemos esto: si nosotros, un chico en edades tempranas, empezamos a corregirle cierta postura para que pueda extenderse en el campo y defender, y que pueda además ir incorporando ciertos hábitos de desplazamiento, me parece que cuando vaya creciendo en etapas superiores, puede ir perfeccionándolo, puede ir encontrando más dinamismo, mayor versatilidad, pero que si no lo tiene en edades tempranas, cuando va a categorías superiores es mucho más difícil. Sobre todo en aquellos jugadores que tienen cierta talla o todavía poco dominio o poco control del cuerpo, en el cual después bajar el centro de gravedad, poder desplazarse lateralmente, poder cerrar, todo es mucho más complicado. Por eso me parece que todas las herramientas en el aspecto técnico que le podamos dar al principio, me parece que son sustanciales y son muy importantes. Siguiente filmina. Quiero marcarles acá un punto que me parece que es importante. Nosotros como entrenadores tenemos que estar permanentemente capacitándonos en cuestiones que tienen que ver con el avance de la técnica individual y con el conocimiento de cómo desarrollar los juegos. En los apuntes ustedes tienen ahí un detalle de cuestiones que tienen que ver con la técnica individual, y quizás cuando uno se pone a charlar o a debatir cuál es el formato correcto o la metodología correcta, quizás pueda haber alguna diferenciación en cuanto a los
paso metodológico. Pero me parece importante, como le decía hoy, aquellos que tienen la suerte de ser profe, de tener algún conocimiento previo de los movimientos, pero aquellos que no lo tengan, me parece importante que conocer de las posturas correctas es clave para poder detectar y para poder enseñar metodológicamente los gestos técnicos. Me parece que si nosotros en esta situación que fue marcada por los profes y en este manual que se hizo de acondicionamiento físico, me parece clave conocer si nuestros jugadores pueden desarrollar algún gesto técnico a partir de tener una postura correcta, de tener un equilibrio, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con defensa o posturas para recibir y para poder lanzar, si el problema está en los apoyos, si el problema está en que no puede ejecutar algún movimiento en la lateralidad. Y me parece que esas situaciones son muy importantes porque si nosotros queremos darle mayor complejidad y empezar a incorporar desde pequeño mayores ejercicios o complejidad a los drills que estamos ejecutando, me parece que saltear esa etapa puede ser perjudicial si el jugador no tiene incorporado estas cuestiones. Vuelvo a recalcar que en esta primera etapa inicial, nosotros tenemos que hacer que nuestros drills y nuestros ejercicios sean dinámicos, pero con pequeños conceptos, con pequeños detalles, nosotros podemos ir visualizando, y ahora vamos a ir viéndolo, cómo mejorar la calidad de ejecución de los movimientos de nuestros jugadores. Siguiente filmina. Acciones técnicas individuales. Esto básicamente tiene que ver con todas las formas, o con varias, porque hay varias más, de combinar todo lo que tiene que ver con la mecánica de piernas. Me parece que si nosotros en nuestros planes de ejecución le damos realmente importancia a la ejecución de los movimientos de los chicos y nuestra planificación va cumpliendo etapas de progreso y nosotros vamos siguiendo metodológicamente pasos de crecimiento, me parece que es muy importante que si nosotros esto lo tenemos tabulado, lo tenemos escrito, lo llevamos a una planilla, lo llevamos a un cuaderno o lo llevamos a la computadora y nosotros vamos haciendo después estas acciones técnicas individuales, un seguimiento de nuestros jugadores, vamos a ir notando la evolución y vamos a ir notando el progreso. Y me parece clave que a partir de ahí nosotros sepamos si nuestra ejecución de la planificación está muy por debajo, está en el nivel o está por encima y debemos hacer un paso hacia atrás o debemos seguir progresando. Me parece importante que todos los entrenadores tengan escrito y tengan un conocimiento de todas las opciones que puede ir realizando un jugador a la hora de ir aprendiendo un gesto técnico, porque a la medida que vayamos incorporando nuevas acciones, vamos a ir notando que lo pueden ir generando a partir de tener estas acciones de mecánica de pierna, porque sabemos perfectamente que en nuestro deporte es muy importante esto de conocer que si tenemos una falencia en el tren inferior o en el momento de desplazarse, es muy difícil después poder llevar adelante alguna ejecución correcta con el balón y que eso quizás le dificulte el aprendizaje de nuevas técnicas. Siguiente filmina. Después empezar a incorporar todo lo que tiene que ver con la cantidad de variantes que hay a partir del dribbling y del manejo de balón. Me parece que los entrenadores en estas categorías es sumamente importante que nosotros vayamos incorporando la cantidad de opciones que permitan tener los ejercicios para que nuestro entrenamiento con los chicos sean dinámicos. Voy a volver a repetir este ejemplo que les decía antes. Si tenemos la suerte de que toda la parte de mecánica de piernas la podamos ir desarrollando en todo nuestro entrenamiento con un preparador físico antes y tengamos un trabajo previo, cuando nosotros empezamos nuestro entrenamiento, nuestros drills, si tenemos el material necesario, tenemos la cantidad de balones, podemos ejecutar todo tipo de combinaciones progresivas que hacen que nuestros jugadores puedan ir mejorando a partir de esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros trabajamos en estaciones, trabajamos en circuitos,
una estación o 2 o 3, 4, 5 jugadores pasan 10, 15, 20 segundos en una repetición, cambiamos, van a otra. Me parece que la técnica individual se puede ir incorporando a partir de ser dinámicos, de ser sumamente motivantes y divertidos a la hora de trabajar. Si nosotros caemos en repeticiones y repeticiones, en los primeros niveles me parece que puede ser tedioso, puede ser aburrido, y si sobre todo tengo que estar esperando mi turno 4, 5, 6 veces que pasen compañeros delante mío antes de yo poder ejecutar la acción con el balón, me parece que eso hace que la cantidad de repeticiones que el jugador pueda tener en el entrenamiento sea desmotivante y a la hora de aplicarlo no tenga todo el recorrido que necesitamos. Por eso, nuestra planificación de la técnica individual tiene que ser con pequeños detalles, pequeñas muestras del que el jugador pueda ir incorporando nuevas técnicas. Me parece que cada uno, evaluando este diagnóstico previo que marcábamos antes, puede ir haciendo las combinaciones que crea necesarias. Es decir, si puede hacer un dribbling y frenar, ir y volver, si lo puede hacer con un balón, con 2 balones, si puede hacer un cambio de dirección por delante y con giro, si todavía no puede, si puede incorporar la faja entre piernas, si lo tiene que hacer estático, dinámico. Pero a partir de eso, es el entrenador el que tiene que tener las herramientas y el conocimiento técnico para saber si el problema es postural, si el problema es el dominio del balón, si el problema es que no tiene incorporada alguna acción, para que a partir de esas pequeñas correcciones, en esto que yo les decía al principio, de tener distintas estaciones de trabajo, haga que el chico vaya incorporando y motivándose para poder perfeccionar y mejorar el dominio, el control de las acciones que de luego la puedan aplicar y llevar al juego. Fíjense que ahí en las combinaciones después empiezan distintos tipos de carreras, recepciones, con dribbling, con pase, poder correr, recibir y pasar. Bueno, obviamente, a partir de estas combinaciones que nosotros vamos marcando, sean los entrenadores los que tengan la planificación correcta y que vayan midiendo individualmente qué jugador está apto para poder hacerlo, cuáles son las correcciones que tengo que hacer para que aquellos que todavía no lo tienen incorporado lo puedan ir desarrollando. Siguiente filmina. A partir de estas situaciones, obviamente, a medida que vamos pasando y pasando de edades y de etapas, por supuesto que vamos llegando hacia los niveles superiores de este primer nivel, hay que ir buscando que tengan mayor complejidad y que a partir de eso las acciones técnicas que vayan incorporando tengan una relación con lo que ha ido incorporando los años anteriores. Pero también nos puede pasar que en esta enseñanza nos puede aparecer un chico que recién comienza a jugar al básquet a los 11, 12 años y no tenga ninguna experiencia previa. Con lo cual, me parece que también nosotros tenemos que ser suficientemente inteligentes para ir teniendo una planificación que lo lleve al chico a ir adaptándose lo más rápido que pueda, sin saltear ningún tipo de etapa. Por eso, cuando yo le decía esta planificación que sea dinámica, motivante y que nos permita soñar que el jugador va a ir aprendiendo y conociendo las distintas acciones que tiene el juego, me parece que en esta situación de tener tabulado todas las posibilidades de técnica individual, nosotros nos va a permitir que estas situaciones que se nos presentan muchas veces en los entrenamientos con jugadores que no tienen ninguna experiencia previa, bueno, podamos medirlo, podemos ejecutarlo y podamos ir llevándolo con la suficiente paciencia para que vaya incorporando distintas acciones. Por eso, a medida que nosotros vayamos consiguiendo niveles de logro y vayamos poniendo nuestra expectativa en que los jugadores alcancen estos niveles, nosotros tenemos que ir aumentando el grado de complejidad. Por eso, una situación o un drill propiamente dicho puede ser desarrollado junto a otro, pero nosotros a la hora de hacer devoluciones o hacer correcciones, me parece que tenemos que ir poco a poco mejorando muy paulatinamente aquellas situaciones que vemos que son errores que a futuro ese jugador le pueden perjudicar. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos trabajando ahora en situaciones de dribbling o alguna situación que tiene que ver con el traslado del balón, si nosotros no iniciamos desde buenas posturas, una postura correcta,
iniciamos desde una protección del balón, que el jugador pueda dominarlo, controlarlo y que además se sienta seguro, es probable que cuando nos traslademos eso a una situación de drible de traslación en campo completo y le pongamos velocidad, me parece que ahí van a empezar a aparecer complicaciones, pérdidas de balón y que el jugador no se sienta seguro. Me parece que no hay que preocuparse, hay que bajar la complejidad de los ejercicios y hay que tratar de que esos jugadores vayan entendiendo que poco a poco pueden ir logrando, incorporando estas nuevas complejidades que nosotros vamos haciendo. Dentro de estos grupos, y sobre todo en las primeras edades, al tener grupos tan heterogéneos, me parece que es importante que vayamos individualizando dentro de nuestra planificación aquellas estaciones en las cuales nosotros podemos ir poniéndole objetivos de alcance en el cual los jugadores se sientan que van logrando y se van desafiando y van compitiendo con el compañero de la mejor manera posible. Por eso les pongo todas estas posibilidades y estas combinaciones que me parece importante que el entrenador debe conocer. Siguiente, Filmina. Acá hay otras situaciones más que empezamos a complicarla, que tienen que ver con las categorías superiores de este primer nivel, que tiene que haber situaciones que tienen que ver con una finta, con incorporación de distintas salidas, con la ya incorporación como hábito de la triple amenaza, o por lo menos entender de qué se trata, y a partir de ahí empezar a combinarlo con distintas acciones, con distintos movimientos que vayan afianzando el potencial que tenga este jugador a la hora de desarrollar todo el juego que tenga en este primer nivel. Me parece que, le volví a recalcar, que si no tenemos bien afianzado lo que tiene que ver con las buenas posturas, con la buena ejecución del movimiento a partir de buenas mecánicas de piernas, estas acciones técnicas y esta combinación de posibilidades son mucho más difíciles. Me parece que si nosotros queremos empezar a agregar esta complejidad, que a partir de la triple amenaza tenga distintos tipos de salida, y un chico de U13 pueda combinar distintas acciones, me parece que si lo postural no está bien incorporado, si no tiene buenas acciones, hacer o imponer complejidades me parece que es frustrante y es el entrenador el que tiene que tratar de resolver estas situaciones para detectar cuál es la problemática y a partir de ahí poder ejecutar los drills, los ejercicios que sean correctos. Me parece como dato importante el conocimiento que tengamos de todos los detalles para poder visualizar y ser nosotros los que podamos corregir. Y si nosotros no tenemos la capacidad de por ahí mostrarle al jugador algún gesto técnico porque alguna situación no permite que yo lo pueda enseñar, buscar los recursos didácticos como ser algún video o algún otro ejemplo, algún jugador o lo que sea, para poder mostrarle cuáles son, con pequeños videitos, con pequeños ejemplos, con cualquier material que nosotros consideremos oportuno, para que esos visualicen y con ejemplos y recursos que son muy valiosos, cuál es la problemática por la cual no le permite ejecutar tal o cual movimiento. Supongamos que nosotros queremos incorporar a partir de un buen desplazamiento, una buena carrera, algún giro o algún gesto técnico que después del giro termine en alguna finalización o en algún lanzamiento. Bueno, todas esas situaciones que nosotros creemos que nuestros jugadores están preparados, necesitamos ir mostrándoselas con pequeños ejemplos, con pequeños videos, para que ellos los puedan ir mejorando. Hoy hay muchísimos recursos didácticos, los cuales nosotros podemos ir desarrollando y enseñándole a los jugadores. Ahí yo le puse una cantidad de combinaciones para ir promoviendo esto de dinamismo, de tratar de que nuestras clases no sean repeticiones tediosas a los cuales los jugadores se aburran y no tengan la motivación necesaria para poder ejecutar. Siguiente, Filmina. Las cuestiones que tienen que ver con la defensa, está claro que los pasos metodológicos tienen que ser, partiendo de buena postura, vamos a ir incorporando distintas acciones. Está claro que en las primeras edades, cuando los chicos llegan, corren todos detrás del balón, y además es difícil en esto de poder enseñar cuestiones correctas, me parece que hay pequeños detalles que sí podemos ir incorporando, que tiene que ver
a partir de la posición del cuerpo, ir mostrándole lo que son cuestiones de posturas correctas, la postura de los brazos, la postura de las piernas, y sobre todo un dato que me parece importante, empezar a hacerle entender a los chicos esto de visualizar al jugador que le toca defender, al jugador que tiene el balón, y a partir de ahí me parece que esos pequeños detalles nos van a ir permitiendo ir y enlazar con nuevas complejidades. Me parece que esto de, en las primeras etapas, poder inculcarle y mostrarle pequeños detalles que tienen que ver con la posición del cuerpo, la posición de los brazos, me parece que son pequeños detalles que a nosotros después nos van a permitir desarrollar a nuestros jugadores y que después a la hora de jugar puedan ir incorporando estos pequeños detalles y se sientan mucho más a gusto, puedan disfrutar de jugar y sentirse que además van incorporando y que pueden lograr y que su situación en la cancha es mucho más placentera. A partir de eso, me parece que defender al hombre el balón y poder extenderlo en el campo, me parece que son metodologías. Quizás pasemos las primeras etapas y no lo logremos, y eso no tiene que ser una frustración. Lo que nosotros tenemos que promover es que a partir de posturas correctas podamos ir haciéndolo cada vez más extendido, y a partir de eso, por supuesto, el entendimiento de cómo de empezar a defender a los jugadores sin balón. Está claro que en las primeras etapas es mucho más difícil, pero estos pequeños detalles que nosotros podemos incorporar, de que cuando mi jugador no tiene la pelota, tengo que tener una visión de mi pelota y el hombre, bueno, hay distintos drills, distintos juegos, distintas aplicaciones en cuanto a ejercitaciones, que nosotros nos permita el desarrollo de esta ejecución y que además los jugadores se sienten mucho más a gusto porque van pudiendo aplicar todo aquello que van aprendiendo. Me parece también, como dato muy importante, empezar a incorporar lo que tiene que ver con la técnica individual, desde edad temprana, las situaciones que tienen que ver con el rebote. Quizás en el inicio de su participación en el juego, nosotros no tengamos que enseñar básicamente lo que son las posturas correctas, pero promover muchas acciones de esto, visualizar el balón, visualizar dónde está el jugador con pelota, qué acciones son correctas a la hora de ejecutar después de un lanzamiento. Me parece que a medida que los chicos van incorporando estas situaciones, resulta mucho más valioso a la hora de empezar a crear estos pequeños hábitos. Si nuestros ejercicios, si nuestros drills, cuando vamos a trabajar, promueven esta situación de ir al rebote y qué hacer cuando tomo el balón y la manera de visualizar el recorrido para poder tener una técnica correcta para poder ir hacia el rebote defensivo u ofensivo, dependiendo del drill que se esté ejecutando, me parece que son detalles que los entrenadores tenemos que ir conociendo, ir teniendo una planificación, y en este dinamismo y abanico de posibilidades, me parece que lo podemos incorporar desde edades tempranas, de manera jugada, con distintos niveles de dificultad, algunos más sencillos, con distintas posibilidades de competencia, de juego, pero que a partir de ahí vayamos inculcando la importancia que tiene de un detalle técnico importante como es el rebote como un gesto técnico más. Obviamente, en las primeras edades quizás sea más difícil, pero de manera jugada y con distintos drills aplicativos, me parece que podemos ir incorporando estos hábitos que luego lleven a incorporar en categorías superiores detalles y gestos que realmente les sean valiosos y les sean significativos a la hora de poder jugar. Siguiente. Entrando básicamente después en las cuestiones de técnica individual, me parece que muchas de estas cuestiones los entrenadores de categoría de este nivel necesitamos
llevarlo a la situación aplicada. Esto que preguntaba Marcos hoy de el aprendo-aplico. Si nosotros en nuestra planificación del entrenamiento tenemos un eje, suponiendo que hoy querramos desarrollar la defensa, querramos desarrollar el manejo de balón o el lanzamiento, lo que fuera, me parece que la progresión metodológica de nuestros entrenamientos nos tiene que llevar a un recorrido por las diferentes situaciones, circuitos, drills, a la situación después de aplicación. Hay días o hay juegos o la progresión de nuestros drills nos tenga que llevar a después aplicarlo con defensa, con situaciones jugadas, situaciones de aplicar aquello que tenga relación con lo que ejecutamos anteriormente de técnica individual. Si nosotros hoy trabajamos en circuito y quisimos trabajar hoy el manejo de balón o quisimos perfeccionar hoy alguna acción de lanzamiento o alguna postura que tenga que ver con esa situación, lo que debemos promover después es que esa situación se aplique. Y serán ustedes los que consideren necesario aplicarlo en el 1 contra 1, en el 2 contra 2 y en el 3 contra 3. Y esas situaciones que tengan que ver con defensa y con oposición, me parece que son importantes que empecemos a incorporar aquellas situaciones que tienen que ver con progresiones lógicas. Nosotros no vamos a empezar con lo más chiquito a situaciones defensivas que tengan que ver con cambio, con alguna situación que tenga que ver con reglas que querramos imponer, porque totalmente alejado de eso, sino ir promoviendo ciertos hábitos que le marcaba antes, de el sentido de ubicación en la cancha, de la ubicación, de la visualización del lugar en el que está el balón, de cómo debo pararme, cuál es la postura correcta respecto a si mi jugador corta por delante mío, si realiza un corte por detrás. Bueno, todas esas situaciones después aplicarlas. Algunas veces serán a partir del 1 contra 1, con el entrenador pasando el balón, alguna situación la llevaremos al 2 contra 2, a otra al 3 contra 3, y me parece que la múltiple combinación de ejecuciones, bueno, cada uno le irá dando el nivel de ejecución de acuerdo a lo que cree que el grupo está preparado. Siguiente, Filmina. ¿Cómo ejecutar los fundamentos? Bueno, yo creo que todos los entrenadores de estas categorías diariamente tienen que tener un componente importante en nuestra planificación. De hecho, le diría que en los niveles superiores también, porque nunca se termina de perfeccionar los gestos técnicos. Me parece que estos fundamentos y conocimientos que tengamos sobre los detalles técnicos, de cómo desarrollar una buena postura, de cómo poner los brazos, de cómo hacer una buena ejecución en cuanto a los apoyos. Me parece que tener un buen equilibrio para poder ejecutar estas acciones, me parece que el entrenador la tiene que ir desarrollando todos los días. Y a medida de que esta planificación nos permita elevar el nivel, tenemos que ir mejorándolo y siendo superadores. Es decir, si hoy planifiqué un ejercicio en el cual quería realizar algún gesto técnico de lanzamiento y creo que este ejercicio fue muy bajo para el nivel que tiene mi grupo de trabajo, me parece que esto lo podemos ir mejorando con la planificación y poniéndole mayores complejidades. Pero esto de ejecutar los fundamentos tiene que estar presente todos los días. Todos los días, en estas edades, tiene que estar presente un alto componente de ejecución de los fundamentos. Y este eje que nosotros querramos ejecutar tiene que ir desarrollándose con una cierta lógica durante todo el entrenamiento. Por eso cuando les pongo ahí las cuestiones de lógica, me parece que si tenemos alguna situación de preparador físico que nos puede activar la cuestión postural y desarrollar estos gestos técnicos que después se transfieran al dominio del balón, me parece que hoy es muy importante para estas categorías iniciales. Es mucho más fácil si ese trabajo tiene ciertos bloques en el cual un preparador físico nos facilita el desarrollo de las cuestiones posturales. Está claro que también tiene que tener un objetivo, y ese objetivo tiene que tener cierto nivel de logro. Si nosotros queremos poner ejercicios de un nivel muy elevado y no tiene un objetivo, un plazo a cuándo lograrlo, sea corto, sea mediano, sea largo plazo, me parece que esa ejecución de fundamento carecen de sentido y que lo que nosotros estamos enseñando nunca vamos a poder medir si realmente
fue alcanzado o será alcanzado por nuestros jugadores. Y evaluar permanentemente. Me parece que es clave tener una libretita o tener una planilla en el cual todos los gestos técnicos que nosotros conocemos, ir teniendo de nuestros jugadores como una radiografía. Es decir, a este jugador le falta esto, tengo que hacer hincapié en esto, a partir de este nivel, este está con mayor conocimiento, está más preparado, bueno, ponerle mayor dificultad. Me parece que a partir de ahí nuestra planificación va a ser mucho más llevadera, más motivante, y además vamos a ir logrando esto de empezar a incorporar desde edades tempranas estos hábitos que tienen que ver con sentirse muy motivado el jugador a la hora de jugar y que después lo lleva a la cancha y se sienta con gusto y sea placentero y divertido a la hora de jugar con sus compañeros. Siguiente. Como entrenadores, ¿qué mirar y cómo corregir? Bueno, está claro que en estas edades tempranas es casi imposible poner a los jugadores a repeticiones que sean extensas en el tiempo o a dificultades que sean muy complejas que no lo pueda realizar. Me parece que lo primero es que el entrenador tiene que conocer bien de técnica individual. Es decir, yo para poder corregir alguna situación, me parece que tengo que saber diferenciar y visualizar cuáles pueden ser aquellos errores que están cometiendo nuestros jugadores por el cual no pueden ejecutar esta acción de manera correcta. Y no frustrarse, todo lo contrario, sino implementar ciertos pasos metodológicos que hacen que este chico o este jugador los vaya incorporando y los vaya mejorando. Nosotros bien sabemos que para poder desarrollar ciertos gestos técnicos hay que seguir una cierta lógica de planificación en el cual nosotros podamos ir visualizando cuáles son aquellos errores a mejorar. Le decía, si nuestra planificación, nuestros entrenamientos diarios, trabajamos en circuitos, vamos pasando por distintas acciones, me parece que a partir de ahí, teniendo estas correcciones incorporadas, el ojo totalmente preparado para poder corregir estas situaciones, me parece que las devoluciones a los chicos en estas edades tempranas les van sirviendo, lo van tomando, los van motivando, y me parece que muchas veces vamos promoviendo esto de poder mejorar a nuestros chicos desde estas edades que estamos proponiendo. Siguiente. ¿Qué debe conocer el entrenador? Bueno, como le decía antes, el bloque técnico es muy importante para el desarrollo de nuestra tarea. Nosotros tenemos que tener un conocimiento progresivo y nosotros tenemos que tener también escrito aquellos drills o aquellas situaciones metodológicas o ejercicios que podemos desarrollar para corregir alguna situación. ¿Cómo desarrollarlo? Está claro que no exponer a ningún chico a situaciones repetitivas porque la técnica individual no es correcta. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que si el error lo podemos corregir a través del preparador físico, si lo podemos ejecutar a través de situaciones jugadas, si necesitamos planificar nuestros trabajos en circuito para que pase 3, 4 situaciones de repetición para poder adaptarse al nivel que estamos buscando, me parece que es muy importante. Pero lo primero es que el entrenador de este nivel tiene que tener un conocimiento del bloque técnico, porque como le decía al principio, no sé cuál es el verdadero nivel o el verdadero potencial que tienen estos chicos para desarrollar. Si me toca un grupo que tiene dificultades para el aprendizaje, necesita de drills y ejercicios que se adapten a ese nivel. Si nosotros tenemos un grupo que se adapta a esto de incorporar cosas rápidamente, que tienen facilidades de movimiento, posturas correctas, me parece que nuestros drills van a tener que ir superándose, mejorando, pero sobre todo a partir del conocimiento que tengamos de un buen gesto técnico. ¿Por qué? Y porque cada situación tiene un porqué de desarrollo en el juego. Nosotros tenemos que saber que el bloque técnico o aquella acción que querramos ejecutar, el jugador o el chico nos va a preguntar ¿por qué lo necesito? ¿Para qué lo voy a usar? Y nosotros tenemos que darle la respuesta para que él lo pueda utilizar. Es decir, si vamos a enseñar un corte, si vamos a realizar una situación de dribbling, de traslado del balón, bueno, todo tenga un porqué. Lo aprendemos, lo ejecutamos
y que ellos lo vayan desarrollando, obviamente sabiendo para qué lo necesitan, para qué se hace, y también de la manera en que se hace. Por eso les pongo ahí también el cómo. Me parece que cada gesto técnico a desarrollar tiene que tener una posibilidad de que el entrenador le haga pequeñas correcciones para que entienda la aplicación que tiene después en el mismo. Le vuelvo a repetir, y hasta me parece que esta vale la pena, esto de evitar caer en ejercicios que sean similares a categorías superiores. Nosotros tenemos que ser dinámicos, divertidos, motivantes, pasar en ejercicios que al chico lo lleve a repeticiones breves, cortas, en estímulos que sean motivantes, en el cual se sienta que juega, que compite, pero sobre todo que recibe pequeñas correcciones de por qué y de para qué le sirve. Siguiente. Otra de las cuestiones que me parece importante determinar y que los entrenadores de este nivel tienen que conocer es visualizar los problemas o las deficiencias que tengan en estas cuestiones de técnica individual los jugadores. Si nosotros vamos al apunte, vamos a ver en detalle cada acción técnica desde el tren inferior, el tren superior, y muchas situaciones tienen que ver con la visión. Por ejemplo, si vamos a trabajar ejecuciones de manejo de balón o de dribbling que tengan que ver con ciertas consignas, quizás en estas primeras edades, muchos de los jugadores cuando recién comienzan, tienden a tener la vista en el balón porque no lo pueden controlar. Bueno, si nosotros consideramos que nuestros drills de ejecución tienen cierta lógica, podemos ir promoviendo mayores complejidades. Y nosotros ser lo suficientemente capaces de ver si el problema está en la vista en el balón, o si tiene que ver con alguna mala postura, si tiene que ver con el tren inferior, o si tiene que ver con el tren superior. Por eso, me parece que cuando nosotros hacemos correcciones, sea en un lanzamiento, sea de dribbling, sea de defensa, sea de pases, hay que ver si no tiene que ver con cuestiones de no tener una buena visual de lo que está pasando, si no tiene un buen control, un buen dominio del tren inferior o del tren superior. Me parece que esas son cuestiones que los entrenadores podemos ir incorporando y pequeñas correcciones que nuestros chicos vayan adquiriendo para poder ejecutarlas de mejor manera. Yo creo que a partir de que el jugador empieza a dominar la técnica, me parece que nuestras correcciones tienen que ir mejorando las cuestiones visuales. Me parece, por ejemplo, si vamos a cuestiones defensivas, en las primeras edades es muy difícil que el jugador pueda tener una visualización de dónde está la pelota, dónde está mi hombre, y esas cuestiones son difíciles. Pero a medida que vamos avanzando en categorías superiores, estas cosas se tienen que ir incorporando, y esos detalles y esos errores que muchas veces se cometen, somos los entrenadores que tenemos que tratar de ir mejorándolas a partir de esto que nosotros marcamos, visualizando dónde está la problemática. Si vayamos a mayores complejidades que tienen que ver con el dominio del balón y ejecutar nuevas complejidades, sean finalizaciones, bandejas o distintas formas de ejecutar un lanzamiento, me parece que hay que ver si nosotros esas complejidades las podemos incorporar, si el jugador puede ejecutar desde el tren inferior acciones que lo lleven a tomar las posturas correctas. Es decir, si voy a tomar un lanzamiento y mi postura es muy erguida, quizás quiera incorporarle complejidades y no lo pueda hacer porque todas esas correcciones que yo voy incorporando tienen que ver exclusivamente con mala postura o con recibir de manera incorrecta lo que me impide incorporar nuevas complejidades. Siguiente. Bien, algunas cuestiones que decía, por poner algunos ejemplos, me parece que a medida que nosotros vamos detectando estas pequeñas falencias que tienen que ver quizás con posturas o quizás con lo visual, bueno, empezar a mostrarle pequeños ejemplos didácticos, pequeños recursos que hagan que estos chicos vayan mejorando. Lo que les decía antes de las complejidades, yo no le puedo incorporar
2 elementos o mayor dificultad o oposición, si todavía no tiene la postura correcta. Me parece que esto de bajar el centro de gravedad y poder ejecutar técnicamente correcta hace que nosotros vayamos en drills y ejercicios con la complejidad correcta. Me parece que cuando entremos en las cuestiones de mayor dificultad, todo lo que tiene que ver con el manejo de balón, sacar la visión, la vista del balón, poder tener la ejecución correcta con la visual en todo lo que nos rodea, tener posibilidades de ir incorporando otras complejidades, me parece que son situaciones que nuestros drills, nuestros ejercicios, tengan que tener como objetivo o tiendan a que nuestro objetivo también incorpore este tipo de ejecuciones técnicas. Siguiente. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lanzamiento, me parece que es muy importante poder tener una visualización en edades tempranas, que es donde quizás nosotros podamos incorporar o corregir ciertos detalles que tengan que ver con la técnica. Me parece que es muy importante, como le decía antes, si nosotros visualizamos si el problema está en el tren inferior, si el problema está quizás en una toma incorrecta del balón, si quizás tenga que ver con una mala postura de los pies, quizás nuestra corrección tenga que ver con una incorrecta toma de la pelota. Bueno, todos esos detalles me parece que son importantes que estén presentes en las correcciones de edades tempranas. Vuelvo a repetir, si yo quiero que nuestros jugadores en nuestros entrenamientos vayan mejorando, quizás nuestro abanico de ejercicios tenga que ser lo suficientemente dinámico, esto de proponer situaciones de circuitos, situaciones que quizás apoyados por el preparador físico, quizás estas situaciones que tengan que ver con ejecutar sin disponer de tanta velocidad o de ejercicios o juegos que lo obliguen al chico a resolver de manera rápida e incorrecta, que lo lleven a tomar malos hábitos o tomas incorrectas o ejecutar incorrectamente el tiro. Y además, esto de visualizar la complejidad que tenga el ejercicio. Por ejemplo, en edades tempranas vamos a encontrar que los chicos quieran tomar lanzamientos lejanos porque les gusta, porque tira otro, porque, no sé, lo que fuere. Me parece que nosotros, a partir de esas situaciones, no prohibírselo, no prohibirle la posibilidad de ejecutar estos lanzamientos, pero sí tratar de que a medida que nosotros desarrollamos drills, vayamos promoviendo esto de posturas correctas, tratar de mejorar la técnica y tratar de que establecer con pequeños ejercicios y desafíos esto de lograr tener cierta fluidez a la hora de ejecutar un lanzamiento de manera correcta, que eso va a decantar en el futuro de que a medida que tenga mayor oposición o mayor dificultad o que las complejidades vayan apareciendo, bueno, sea la técnica individual la que le permita desarrollar o ejecutar de manera más dinámica, más rápida y jugadores que sean mucho más versátiles. Me parece que esa detección, esa corrección y aplicación, nosotros la podemos visualizar desde edades muy tempranas. Y para eso tenemos que conocer técnicamente cómo hacer esas correcciones. Si quizás la corrección es incorrecto, esto de cómo pone los pies, o quizás la cadera está corrida hacia un lado, hacia el otro, se pone de costado, si es la posición del codo que muchas veces está abierta. Bueno, todos esos detalles técnicos son muy importantes que nosotros lo vayamos conociendo para hacer esas pequeñas devoluciones. Siguiente.
En el video recién, en estas edades tempranas, y además apoyándonos en las tecnologías, hoy tenemos al alcance de la mano muchos ejemplos de que nosotros les podemos hacer llegar a nuestros chicos. Hoy tenemos la posibilidad de ver muchos partidos, muchos ejemplos, y quizás nosotros en nuestros drills y en nuestras ejercitaciones tenemos que hacer correcciones que tienen que ver con la postura, con la toma del balón que decía antes, o el gesto técnico que ustedes consideren. Bueno, esto me parece importante que si nosotros no podemos mostrárselo de manera correcta, si no logramos llegarle al chico de la manera que nosotros consideramos, bueno, hay pequeños ejemplos, hay pequeños videos que podemos editar que tienen que ver con estas cuestiones que marcaba antes. Si nosotros logramos que desde edades tempranas estos gestos técnicos tengan que ver con buenas posturas, que tengan posturas correctas para poder recepcionar el balón, poder tomar acciones, vamos a ir viendo que nuestra complejidad de ejercicios van a poder ser llevadas a cabo y además vamos a ir notando la incorporación de estos hábitos. De hecho, me parece que, y para ir cerrando esta charla, me parece que lo lógico en lo que tenga que ver con la formación, en las primeras etapas, y es lo que proponemos acá desde el curso, es que en la primera etapa el jugador conozca la mayor cantidad de posibilidades técnicas que vaya adquiriendo. Me parece que en un segundo nivel, y sin ponerlo en edades cronológicas, pero sí ponerlo en un segundo nivel, todas esas cuestiones llevarlas a repeticiones, que después esas repeticiones las puede incorporar y en una tercera etapa sea un hábito. Es muy importante que los entrenadores de nivel inicial entiendan que cuanto más recursos podamos enseñar sin saltearnos etapas y que los jugadores vayan incorporando pequeños gestos técnicos y pequeñas correcciones, van a decantar en que en la siguiente etapa todo lo que tenga que ver con repeticiones, mayores complejidades, van a hacer que decanten en hábitos. Y esos hábitos vamos a tener que jugadores, cuando llegan al profesionalismo, han pasado por un abanico de experiencias que, como decía hoy Emi, primero la aprendieron y después lo pudieron aplicar ante cada adversidad que vayan teniendo. En estas ejecuciones y en nuestro desarrollo de los drills, la enseñanza, tanto para jugadores como para las jugadoras, me parece que es importante entender de que todo lo que es en edades tempranas, nosotros podemos hacer un desarrollo importante de la actividad y que, por supuesto, que pueden compartir el trabajo. Y le decía hace un rato atrás que todas estas cuestiones de metodología en el trabajo nos tiene que llevar a que nuestra planificación sea adaptada tanto a la realidad que tengamos. Si tenemos 18 o 20 jugadores, si tenemos 10, si tenemos solo 6 en un entrenamiento. Por eso es importante entender que los drills tienen que tener esta adaptabilidad, tanto para los niños como para las niñas de igual manera. Muchísimas gracias. Bueno, Maxi, te quería llevar unas filminas hacia atrás y vos dijiste algo importante y lo quiero linkear con algo que todos los entrenadores y las entrenadoras que están haciendo el curso vieron en la semana 1, en las competencias del entrenador. Y nosotros hablábamos de esto de que el entrenador o la entrenadora tiene que saber todo lo que pueda de básquet, y parece una obviedad, pero acá lo vemos ya súper materializado y bien claro, porque cuanto más sepa, es más probable que yo tenga más herramientas para proponer en la enseñanza y también pueda visualizar más errores y tener más correcciones para impartir. Me gustaría que ahondaras un poquito en eso, que lo tocaste y creo que es sumamente importante. Sin dudas, tanto las entrenadoras como los entrenadores que están en el curso, me parece sumamente importante esto de tener un conocimiento de todo el básquet que se pueda. No, está claro que no se va a aplicar en estas, todo el conocimiento que uno pueda llegar a adquirir, está claro que no lo va a desarrollar y lo va a volcar en estas primeras edades, porque
muchas veces nosotros tenemos que iniciar metodológicamente desde donde nuestro grupo está preparado. Pero para poder saber dónde está preparado nuestro grupo, de dónde arrancamos, todos los entrenadores y entrenadores deben saber de cuál es el verdadero nivel. Porque como le decía hoy, el año que viene me puede tocar un grupo que tenga una experiencia previa superadora o un nivel inferior. Entonces, a partir de ahí, nosotros dentro de este abanico de drills y ejercitaciones y de que nuestros entrenamientos sean dinámicos y que después ese dinamismo de los drills nos lleve a aplicarlo en situaciones reducidas y que, bueno, me parece que todo el conocimiento que el entrenador pueda tener y sobre todo el conocimiento de las correcciones que hacer, me parece que le va a facilitar a la hora de corregir. Quizás también dentro del mismo grupo tenga jugadores con una, o sea, que es un grupo que sea muy heterogéneo, donde tenga jugadores que tengan una habilidad inicial superior a otros y donde yo tengo que planificar mis drills para que todos puedan ir evolucionando. Y entonces ahí parte un poco la habilidad de todo el conocimiento que uno pueda tener del básquet. Bueno, y la pregunta que te quería hacer era con respecto ya a lo técnico específicamente. Siempre estamos trabajando sobre un montón de modelos, ¿no? Y de ideales que tenemos, y solemos tener esta problemática, sobre todo cuando estamos en la iniciación o en estas edades tempranas. Algunos gestos que son efectivos, ¿no? Que a los jugadores o a las jugadoras les sirven en el juego para resolver problemas, pero que nosotros sabemos que técnicamente no son los mejores. El caso clásico puede ser el lanzamiento, ¿no? En la cual una técnica incorrecta no quiere decir que el jugador o la jugadora no pueda meter puntos, ¿no? Entonces, en la clásica pregunta, y me gustaría saber qué opinas vos, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo abordarías vos esto en este caso en el cual la técnica no es la mejor, pero es efectiva en el juego? Sí, mira, es una gran pregunta y una disyuntiva que se plantea muchas veces. Si corregir, si no corregir, porque el jugador mete, es efectivo, pero la técnica no es la correcta. Bueno, yo lo que creo que un entrenador tiene que plantearse a medida de que vaya visualizando las complejidades que va a recibir ese jugador. Porque suponiendo que pensamos que el chico tiene una habilidad o algo natural en el cual es efectivo, pero técnicamente no es correcto, bueno, lo que nosotros tenemos que tratar de promover en estas edades tempranas es si a futuro consideramos que eso le va a permitir seguir desarrollándose. Porque me parece que hay cuestiones que tienen que ver con correcciones que se pueden ir dando, sobre todo las que tienen que ver con posturas. Quizás eso lo va a permitir que del día de mañana sea un jugador más rápido, más versátil, como se está viendo en los últimos años. Jugadores que físicamente hacen todo a una velocidad mayor y que el juego no está demandando. Pero si la realidad es que el entrenador considera que, que corregir el gesto técnico lo va a llevar a deformar y a involucionar, me parece que es una decisión de todo el conocimiento del básquet que tenga el entrenador y tener la capacidad de poder avalar teóricamente aquello que está exponiendo, por lo cual no corrige o por lo cual considera que no hay que modificarle. De hecho, me parece importante es que todo aquel que diga que no hay que corregir o que no hay que modificar una situación, tenga los fundamentos para poder determinar esta situación. Pero mi propuesta tiene que ver con, en estas primeras edades, empezar a establecer cuando aparezcan mayores complejidades. Si va a poder seguir desarrollando todos esos gestos de la igual manera o la oposición que tenga en el juego le va a impedir aplicar aquello que tiene incorporado. Bueno, Maxi, mi pregunta tiene que ver con esta idea de cuando nosotros como entrenadores damos un ejercicio para que los jugadores lo ejecuten. ¿Cuál es el momento adecuado? ¿Cuándo crees vos que podemos corregir mientras el ejercicio está en progreso? ¿O cuándo crees que tenés que frenar a un jugador determinado, sacarlo de la acción o a todo el equipo completo para corregir un determinado aspecto que se está repitiendo o que vos creés que
esa corrección tiene que ser para todos. Entonces, ¿en qué momento crees que es adecuada la corrección? Bien, muy buena pregunta, Emi. Yo considero importante que en estas edades tempranas, para no hacer entrenamientos tediosos, aburridos y que los chicos no estén motivados, es importante que antes de empezar el ejercicio o el drill, proponerle el objetivo. Entonces, esto me parece que es importante. Si hay un drill de lanzamiento y queremos mejorar algo puntual, a medida que va corriendo el drill, tratar de evitar corregir o frenar o hacerlo tedioso, sino tratar de que el chico vaya disfrutando de esta experiencia e ir haciendo hincapié o correcciones sobre aquello que yo me planteé como objetivo. Si tiene que ver con la recepción, con la postura, con el brazo, con la mano, con la forma en que toma la pelota. Bueno, cada uno sabrá cuál es el objetivo de ese drill. Y me parece que lo más significativo para el aprendizaje del chico, que es lo más importante, es que no lo estemos cortando todo el tiempo, sino que pueda disfrutar de esto de repetir acciones y que nosotros podamos ir haciendo hincapié en algunos detalles para que el chico, mediante nuestra voz o nuestra corrección, vaya tratando de incorporarlo. Es decir, si tiene que ver con la postura, si está muy erguido, si no están bien los apoyos. Bueno, todas esas situaciones me parece que hay que explicarlas antes, cuál es el objetivo de lo que se está buscando, y a partir de ahí desarrollarlo. Que tenga un tiempo lógico, pasar a otro drill superador o pasar a otro ejercicio que afiance eso que aplicamos y después llevar a situaciones reducidas de juego donde él pueda aplicar aquello que tiene una cierta lógica en nuestro entrenamiento. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, primero por tu tiempo, por la clase, y espero que, bueno, que todos los alumnos y las alumnas hayan aprovechado el contenido. Seguiremos en esta semana mediante el foro, todo aquel o aquella que quiera dejar su pregunta o algún comentario sobre este video, bienvenido sea y estaremos atentos ahí a responder alguna duda que surja. Y aprovecho a agradecer a Emi Arce también, que estuvo presente acá en el Zoom. Gracias, Maxi, nuevamente. Un saludo grande a todos y todas los que estén mirando. Y buena semana. Nos vemos en la plataforma.